que cambia nuestras vidas. Cada vez más el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte y que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea el imperio, a Cristo sea la alabanza, por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Bueno, íbamos a poner una alabanza, pero se nos fue el productor del canal, ¿verdad? Así que no vamos a poder tener una alabanza en esta hora. Pero bueno, gloria a Dios por todo. Alabado, loado, honrado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Estamos a través de Emanuel TV, Canal 20, Cable de la UAN en Trujillo, Colón, y también estamos transmitiendo de manera simultánea a través de Radio Trujillo, la 103.5, tu radio, la nueva radio aquí en Trujillo, Colón. Conectados con KGB Visión, Canal 54 en Dulce Nombre de Culmí. Saludamos de nuevo a nuestro hermano y amigo Will Rivera, que nos ve allá en Dulce Nombre de Culmí. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. La paz de Cristo sea sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. Así que alabamos a Cristo, alabamos al que vive y reina por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Tu programa cristiano, palabra, fe, poder y milagros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros, de sanidades, Dios es un Dios de prodigios, de portentos, de todo tipo de bien. No hay nadie como nuestro Dios, tan bello, tan hermoso, tan precioso, tan santo, solo Él es Dios. Alabado, loado, honrado y glorificado sea el bendito nombre de Cristo Jesús. El tema de hoy se llama una iglesia firme en la fe. En el tiempo actual, la iglesia está padeciendo de muchas cosas contrarias. En el tiempo actual, la iglesia necesita afirmarse a un nivel mayor. En el tiempo actual, hoy, la iglesia necesita estar firme. En el tiempo actual, la iglesia necesita estar bajo el fundamento total y completo de la palabra. La iglesia fue comprada a precio de sangre, la iglesia fue instituida por Dios, por Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. La iglesia es el baluarte fundamental de la vida del ser humano que quiere ser salvo. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar firme en la fe, día tras día. Debemos de estar completamente, usted como yo, afirmados en la fe. El Señor Jesucristo dijo: y sobre esta iglesia edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo llevó a los discípulos a Cesarea, en un lugar, en un recinto donde había muchas estatuas, ídolos, porque era un lugar pagano. Y les pregunta a los discípulos: ¿quién creen que dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que Juan, dice, otros que Samuel, otros que Elías. Bueno, al final Jesucristo les pregunta: bueno, a mí me interesa qué saben ustedes, qué piensan ustedes. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo de manera textual: les dijo así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la contestación que Cristo le dijo a Pedro cuando Cristo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le dice: bienaventurado eres, afortunado, dichoso eres tú, Pedro, hijo de Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta es una revelación que viene de parte de Dios para la vida de aquellos que creen. Y allí Jesucristo le dice, y yo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre esta roca, la roca es Cristo, el que confiesa a Cristo Jesús, se arrepiente, pide perdón y se convierte de sus pecados, sobre esta roca, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos la iglesia. Dios está demandando una iglesia firme, una iglesia seria, responsable, comprometida. Y Pablo, el apóstol Pablo, fue parte fundamental para construir, aunque Cristo es la roca, Pablo, usado como instrumento de parte de Dios, de manera personal de Cristo, fundó muchas iglesias y enseñaba, indicaba, instruía a muchos el orden de la iglesia. Pablo le escribe a Tito, y le dice de la siguiente manera: dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 1, versículo 5, le dice, Pablo consideraba a Tito como un verdadero hijo en la fe, y lo consideraba como un siervo de Dios, capaz de desarrollar un ministerio efectivo en una iglesia con un déficit de liderazgo. Y esto pasa en muchas iglesias. Déficit de liderazgo, líderes flojos, líderes que no son serios, que no son responsables, que no apoyan al pastor, que aparentan ser y que no son, que aparentan estar con él pero no están. Una iglesia tiene que ser firme en la fe, una fe real, verdadera, convincente, que apoya la obra de Dios, que apoya al pastor y que le ayuda a salir adelante en todo. Entonces por eso Pablo consideraba a Tito como un hijo y a una persona con la capacidad de desarrollar un ministerio efectivo en una iglesia con un déficit de liderazgo. Por eso toma la decisión de dejarlo en la isla de Creta, en esa iglesia que estaba allí con mucha carencia de liderazgo, para que él enseñara la sana doctrina y que le tape la boca por medio de la palabra a los maestros del error. Siempre hay maestros del error, gente que quiere confundir, gente que quiere estorbar, gente que quiere de manera encubierta meter herejías. Entonces Pablo toma una decisión de mandar a Tito a la isla de Creta y le habla y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Bueno, una iglesia firme en la fe corrige lo deficiente, una iglesia firme en la fe está instruyéndose, está aprendiendo, una iglesia firme en la fe mantiene su fe, una iglesia firme en la fe estudia la palabra, enseña la sana doctrina. Una iglesia en la fe se mantiene atenta y enfocada en la palabra de Dios. Recuerde, el verdadero fundamento de todo cristiano es la palabra de Dios. Por eso Pablo consideraba a Tito un líder, un hombre, una persona capaz de desarrollar un liderazgo efectivo en medio de una iglesia con falta de liderazgo. Si usted no tiene una iglesia con falta de liderazgo, entonces hay que afirmar a un nivel mayor ese liderazgo. Todos quieren ser líderes, pero a la hora de ser líderes no cumplen con los compromisos establecidos por la iglesia. Por eso Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Primero uno, ¿para qué? Para que corrija lo deficiente. Así que Tito se encontró en Creta, en una iglesia con mucha falta, con mucha carencia de muchas cosas.
había desorden. El desorden promueve la carnalidad, elimina lo espiritual y promueve la carnalidad. Y la iglesia tiene que estar firme en la fe, con una vida llena del Espíritu Santo, con una vida llena de comunión con Dios, de oración, de ayuno, de entrega, de enfoque en la palabra. Pero bueno, de seguro todas estas carencias estaban. Y estableciese ancianos, gente seria, responsable, comprometida, que quisiera trabajar para la obra, de ser un apoyo para el pastor, de formar parte de un cuerpo, de un equipo que pueda liderar la iglesia juntamente con el pastor, sin dejar de marcar que el pastor es el líder, es la autoridad. Así que el de Tito lo primero que tiene que hacer es corregir lo deficiente y establecer ancianos. Dice el versículo 6, las características del líder de una iglesia firme en la fe: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es el perfil de un líder en la iglesia, que sea marido de una sola mujer, que no esté en adulterio, que no esté en fornicación, que no sea un picaflor, que sea serio, amante de su esposa, amante de sus hijos, de buen testimonio, irreprensible, y que sus hijos estén bajo sujeción. Ahora hay mucha rebeldía en los jóvenes y está teniendo o está causando un efecto negativo en la vida de la iglesia, de las familias. Pero hermano, hay que orar, hay que ayunar, y que toda rebeldía de la juventud sea eliminada y cancelada. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, el pastor, irreprensible, un hombre llamado por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre serio, responsable, un hombre comprometido, un hombre que ama a Dios, un hombre que ama a su congregación, un hombre que actúa con sabiduría, un hombre que actúa con prudencia, irreprensible totalmente, bondadoso, generoso, hospedador. Y dice lo que no debería ser: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El obispo es un perfil requerido que el apóstol Pablo lo plasma en esta carta de Tito, de cómo tiene que ser un obispo, un pastor: irreprensible como administrador de Dios, porque el que va a reprender, el que va a exhortar es él, no a él se le va a exhortar. Así que Tito tenía que corregir lo deficiente y establecer líderes apropiados, líderes serios, líderes responsables, líderes comprometidos, líderes que aman la obra de Dios. Así que la efectividad de la iglesia se mide por la calidad de sus miembros. La efectividad de la iglesia, el trabajo que el pastor está haciendo, se refleja en la calidad de sus miembros. Miembros serios, miembros responsables, comprometidos, amantes de Dios, de buen testimonio. Claro, no va a ser perfecta la iglesia al 100, pero es el propósito. Por eso Pablo envía a Creta a Tito para que corrija todo lo malo que había allí. Había mucho problema, había mucha situación mala. Pero el líder, el obispo, tiene que ser irreprensible, no dado al vino, no iracundo, no soberbio, no altivo, no arrogante, no pendenciero, no iracundo. Recuerde que todo esto representa obra de la carne, y un verdadero líder, un obispo, anda en el espíritu, no va a tener ninguno de estas características.
tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, que tenga dominio propio, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Claro, no vamos a distorsionar la palabra es la palabra. Un obispo real y verdadero vive de acuerdo a la palabra, enseña la palabra, instruye conforme a la palabra, dicta conforme a la palabra, da un testimonio conforme a la palabra, retenedor, fiel enseñador de la palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con la palabra, sana enseñanza, palabra viva, palabra real y verdadera, no adulterada, no manipulada, no falseada, sino la palabra, porque la palabra es verdad. Así que la efectividad de la iglesia se va a reflejar por la calidad de sus miembros. Todos los líderes de la iglesia tienen que tener estas características, total y completamente, tienen que poseer esas características especiales. Así que los líderes son puestos para corregir lo deficiente, para ordenar, para instruir, para dirigir. Son columnas en la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia fundamentada en la palabra, una iglesia que ama al Señor. Así que un líder debe vivir de acuerdo a los requisitos que demanda esta palabra. Por esto Pablo comisionó a Tito para este trabajo, para esta labor. Por eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficientes y estableciese ancianos. Pablo tenía la autoridad total y completa para hacerlo, para poner a Tito en ese lugar. Por eso le dice, por esta razón te dejé en Creta. O sea, Pablo tenía propósitos claros de sanar, de corregir, y que esa iglesia pudiera activarse a un nivel correcto de unción, de poder, de conocimiento, de sabiduría, como una iglesia firme en la fe, que se mantiene bajo los parámetros establecidos por Dios en su bendita palabra. Así que Tito iba con una doctrina sólida, instruida por Pablo, para que pudiera llegar a ese lugar y decir, esto no es así, esto está malo, hay que corregirlo. Iba a tener oposición, claro que sí, iba a tener oposición, iba a tener algo hostil, claro que sí, no era fácil, era un desafío grande, pero si cuando uno va con el fundamento de la palabra, va a triunfar. El Pablo le dice, para que tapes la boca de aquellos mal hablados, de aquellos criticones, de aquellos hostiles que se levantan contra la verdadera doctrina de la palabra. Porque siempre han existido contumaces. Dice la Biblia en el versículo 10. Porque hay muchos contumaces. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Porque los de la circuncisión son judíos y de manera encubierta querían inclinar a los nuevos cristianos, a los no judíos, a circuncidarse, a guardar la ley, a guardar el sábado. Pero recuerde que ahora en Cristo estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Hoy usted y yo, estando en Cristo, cumplimos la ley, o tratamos, pero no estamos en la ley, estamos en el nuevo pacto, en la gracia. Y en la iglesia de Creta habían contumaces, gente que confundía a los demás, gente que querían establecer una doctrina contraria a la cristocéntrica, donde Cristo es el que gobierna, donde que la ley está establecida en el corazón, donde la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esta es la nueva ley, en el corazón resumida. Así que Pablo envía a Tito para hablar, para callar la boca, tapar bocas contumaces. No lo envió a pelear, no, claro que no, la palabra no es para pelear, no es para discutir, la palabra es la palabra. La palabra no es cambia, la palabra está bajo el ordenamiento de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ordena, de lo que Dios dice. Y ahora en el reino de Dios y en Cristo debemos de vivir de acuerdo a ella, sin discutir. Interpretarla de la manera correcta bajo la cobertura del Espíritu Santo. Así que solo con la palabra y con la sana doctrina se puede corregir a los equivocados, se puede corregir a los que están errados. Así que toda la iglesia debemos de vivir de acuerdo al perfil o a los requisitos que Dios pide a través de su bendita palabra, que Dios pide para los líderes. Un líder serio, responsable, marido de una sola mujer, no soberbio, no altivo, no arrogante, no pendenciero, no iracundo, sino que apacible, amable. Y toda la iglesia debe de vivir de acuerdo a estos requisitos que Dios pide para los líderes, toda la iglesia. Así que Pablo llama a Tito para que tape la boca de mucha gente equivocada, de mucha gente trastornada, de mucha gente fanática, de mucha gente legalista, de mucha gente que quiere entorpecer la obra de Dios y que son instrumentos del diablo. Porque toda palabra que contradice, o toda doctrina, o toda enseñanza que contradice la palabra de Dios, está errada. La iglesia, usted y yo, debemos de predicar la palabra con autoridad para combatir el error. Hagámoslo con amor, con sutileza, pero con autoridad. Hagámoslo con carácter. La iglesia tiene que estar firme en la fe, fundamentada bajo las leyes, mandamientos, estatutos dados por Dios, no por el hombre. Esté atento, concéntrese en servir a Dios de la manera correcta, bajo los requisitos establecidos por Dios para el liderazgo, para el pastor, para los líderes, para el equipo que trabaja con el pastor, pero en realidad para toda la iglesia, viviendo en el espíritu, no en la carne, eliminando y cancelando toda obra de la carne, pidiéndole al espíritu que limpie, que purifique, que santifique nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, que podamos vivir en santidad y en comunión íntima con Dios y en comunión con todos los hermanos, que haya armonía en la iglesia, que la fe en Dios se eleve a un nivel mayor día tras día. Por eso Pablo no envía a Tito a predicar, le establece un desafío que hay en esa iglesia. Tito toma el desafío y Pablo le instruye cómo tiene que hacer. Así que lo envía con la sana doctrina, con el fundamento básico de la palabra y sobre todo con mucho amor, corrigiendo lo deficiente y poniendo autoridades que realmente tengan el perfil correcto. No es a cualquiera que vamos a poner en la iglesia, no solo porque levanta las manos y canta y adora, no, hay que tener mucho cuidado. Debemos de elegir bien, debemos de estudiar bien, debemos de evaluar el perfil de cada líder, de cada persona que usted está queriendo poner de líder. Entonces pasó el vecino de tal líder y lo vio en la iglesia sirviendo y dijo: para ser cristiano como es, mejor no soy. Debemos de tener mucho cuidado porque la iglesia es el fundamento básico de la vida humana. La iglesia de Cristo Jesús es el pilar de salvación para el mundo entero. Usted como yo, como pastores, usted como líder, debemos de tener un testimonio muy fuerte, muy profundo, muy fundamentado.
porque como el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas y nos están viendo. Y lo único que buscan es juzgarnos, es criticarnos. No lo permitamos. Seamos buenos cristianos. Representemos a Cristo de la mejor manera. Elimine y cancele de su vida toda carnalidad, toda obra mala. Y empecemos a vivir de la manera correcta con el propósito que con nuestra vida y con nuestra familia darle gloria, honra y honor a Cristo Jesús. Así que hay que reprender, hay que exhortar. Y si usted es un buen cristiano, va a recibir la exhortación, va a recibir la reprimenda y va a buscar corregir. Así que Tito iba con suma autoridad de parte de Dios y Tito iba con suma autoridad de parte de Pablo. Y Pablo le dice que debería de reprender a los que se apartaban de la fe, porque estaban viviendo de una manera incorrecta. Y la iglesia se vive de la manera correcta. Así que Pablo le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Lo señala y le dice, estos son precisamente los de la circuncisión. Los judíos que quieren judaizar a los demás. Uno de ellos dice, a los cuales es preciso tapar la boca, porque muchos hablan y hablan sandeces, hablan cosas que no son, solo errar y queriendo hacer errar a los demás, a los cuales es preciso, no solo en la iglesia de Creta, en la iglesia actual hoy es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, buscando dinero, como Balaán. Hermano, la predicación de la palabra no se predica por dinero, se predica por amor de las almas, se predica por amor de Cristo, no por ganancias deshonestas. Eso es error, eso es pecado, eso es una falla grave delante de Dios. Elimine y cancele, eliminemos y cancele cualquier actividad de tal forma. Dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene, para tener alegre a la congregación, para que no se me vayan. Predicamos bonito, no exhortamos, no... ¿Cómo es la palabra? No confrontamos el pecado. Solo hablamos de cosas bonitas, pero no hablamos del pecado. No hablamos del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la concupiscencia. No hablamos de la lujuria. No hablamos de que hay que eliminar toda obra carnal y vivir en el Espíritu. No. Pero Pablo le dice a Tito, ve y habla, ve y corrige, ve y regaña, ve y exhorta con amor, con autoridad, con carácter de Dios, no buscando quedar bien con nadie, sino buscando quedar bien con Dios, porque la iglesia tiene que afirmarse en la fe, y cuando hay fe hay convicción, y cuando hay convicción se hace lo correcto. Así que una tarea difícil, una tarea muy dura, un desafío grande, pero había que hacerlo en Creta y hay que hacerlo hoy en la iglesia actual. Así que en la iglesia muchas personas sin fundamento contradicen la doctrina bíblica, la contradicen total y completa. Y esto es un error, es grave, está pasando en el tiempo actual. Se apartan de la verdad porque creen historias fantásticas. Ya no se fundamentan en la palabra, sino en historias, en leyendas. Y también tiene que ver la mala interpretación de pastores que no estudian la palabra, que no leen la palabra. Líderes que son mal enseñados. Así que las malas interpretaciones, cuentos espirituales, están dañando a la iglesia. Dicen pastores que la letra mata y por eso no estudian la Biblia. ¡Qué error! Eso no es así. Hay que leer, hay que leer, hay que leer.
y llenarse del Espíritu. Hay que estudiar y llenarse del Espíritu. Por eso la mala interpretación y los cuentos espirituales dañan a la iglesia. Y estas personas en las iglesias deben de ser confrontadas de manera directa, de frente, con autoridad, con carácter. ¿Para qué? Para poderlos sacar del error. Hay muchos en el error. Hay muchos porque no leen, no estudian. Y entonces se establece legalismo dentro de las iglesias. Se pierde el amor, creyendo que están cumpliendo con la palabra como les enseñaron, están en el error. Así que Tito, al nomás llegar, tenía que identificar lo que estaban en el error. Ya Pablo le señala, principalmente los de la circuncisión. Y ahora Tito debería de corregirlos y encaminarlos a la verdad. Si esto significaba un gran regaño, una dura reprensión, Tito debería de hacerlo. Si a usted, querido hermano en Cristo, pastor o líder, le toca, hágalo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verdadera y no admite arreglos humanos. Los incrédulos y la gente corrompida tratan de manipular la palabra. La tratan porque la tratan de manipular a su propia manera. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda autoridad. Lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la labor que hay que hacer, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces la gente va a ir donde aquel que dice: puedes tener 2 mujeres, puedes fornicar, puedes adulterar. Ah, ese es buen predicador, van a decir. Entonces, hermano, hay que aprender la palabra. Hay que dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Corregir lo deficiente dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene que estar firme en la fe. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué? Oír lo que les conviene, oír lo que no es correcto, oír lo que los daña, porque no quieren ajustarse al modelo de la palabra de Dios, a la ley y el mandamiento de Dios. Quieren vivir dentro de la iglesia como ellos quieren y aún quieren privilegios. No es así. Una iglesia firme en la fe es ordenada, una iglesia firme en la fe es seria, una iglesia firme en la fe es responsable, una iglesia firme en la fe es comprometida. El apóstol Pablo lo dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo está pasando. Segunda de Pedro capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya había pasado en Creta. Por eso Pablo dice: ve y corrige lo deficiente y pon líderes de verdad, no como los que hay.
que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aleluya. Destrucción repentina. Esto es lo que está pasando. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que leer la palabra. No se esté alimentando a través de las redes, aliméntese a través de la palabra que viene de manera directa de su pastor. Vaya a los estudios bíblicos, estudie la palabra. Estudie la palabra, no se deje engañar, estudie la palabra, porque los incrédulos y corrompidos tratan de manipular la Biblia a su antojo. Así que tenemos a Tito. Tito debía de enseñarla a la iglesia a vivir en la doctrina correcta. Así que era un trabajo muy duro, muy enérgico, pero él tenía la autoridad de la palabra. Recuerde, el fundamento real, verdadero de todo cristiano es la palabra. No es lo que diga mengano ni sutano, no es lo que diga el barrio, no es lo que diga la ciudad, es lo que dice Dios en su bendita palabra. Debemos de vivir conforme a la palabra. Ahora Tito es comisionado por Pablo a una iglesia donde imperaba el desorden. Mire cómo dice la Biblia. A los cuales, dice Pablo a Tito, ¿qué tiene que hacer en Creta? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. De esta manera los trataba. Esa era la forma hedónica que vivía la iglesia en Creta. Y la iglesia no tiene que tener hedonismo ni confort, sino estar en acción, viva, eficaz, trabajando en la obra con fe y con confianza. Así que no era fácil la tarea para Tito, porque no hay que permitir y no podemos permitir que el desorden antibíblico esté dentro de la iglesia y que esté interfiriendo en la sana doctrina. No lo permitamos. Así que, al igual como Tito lo hacía, debemos de defender la fe cristiana que usted y yo profesamos y estar atentos ante cualquier enseñanza errónea, equivocada, porque vendrán falsos maestros, falsos enseñadores que de manera encubierta van a querer meter herejías. No lo permitas. Satanás es astuto, va a tratar de introducir en el área intelectual para atacar a aquellos que se creen muy inteligentes y quererlos convertirlos en personas hostiles a la enseñanza que se está dando a la iglesia. No porque yo soy abogado, porque yo soy doctor, no, hermano. Esto es de unción, esto es de poder, esto es del conocimiento de la palabra. Pero recuerda que lo que la Biblia no lo dice, no lo digas. Si la Biblia no lo dice, no lo digas. Si la Biblia lo dice, dilo. Si la Biblia no lo dice y alguien dice algo que no está en la Biblia, no viene de Dios. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Solo Él puede. Necesitamos la ayuda, la unción y el poder del Espíritu Santo para contrarrestar toda obra mala, toda impiedad, todo pecado
y que la iglesia se mantenga firme en la fe. Elevemos nuestro nivel de fe a través de la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted es un enseñador, maestro de la palabra, enséñela correctamente, siga estudiando. Nunca creamos que sabemos todo, busquemos aprender más y más. La Biblia es bella, es hermosa. El salmista David decía que es más dulce que la miel. Cuán agradable a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. Recuerde que la iglesia está fundamentada a través de la palabra. La palabra es todo. La palabra tiene que ser el fundamento básico correcto tuyo, mío, lo que nos sostiene, lo que nos da vida. Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios es más constante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, porque fiel es el que prometió. Querido hermano y amigo que nos has visto en esta hora, que Dios te bendiga grande y poderosamente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado, loado, honrado sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos han visto a través de Canal 20, Cablevisión de la UAM, a los que nos escuchan a través de la Radio Trujillo, la 103.5. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos ven en dulce nombre de Culmí y los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook de Manuel TV y de Palabra, Fe, Poder y Milagro. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Un saludo fuerte, un abrazo fuerte a todos los que nos ven. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Alabado, loado, honrado, glorificado sea tu nombre, por siempre, para siempre, por toda la eternidad. Tú reinas por siempre, Señor. No hay nadie como tú, tan bello, tan hermoso, tan precioso, tan santo. Solo tú eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Señor, delante del trono tuyo presentamos la vida de cada persona que nos ha escuchado, que nos ha visto o que nos va a ver próximamente. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor, cuídalos, Señor, protégelos, provee para sus vidas, suple para toda necesidad. Y oro de manera muy especial por cualquier problema, dificultad, circunstancia adversa que puedan estar pasando. Seas tú ayudándoles, Señor, seas tú extendiendo tu brazo de poder, asistiéndolos y sacándolos de toda situación mala que puedan estar pasando. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que la paz tuya, que sobrepasa todo pensamiento, guarde el corazón de cada uno de ellos, Señor. Bendice Honduras, levanta Honduras, prospera Honduras, echa fuera toda pobreza, toda miseria, toda carestía, echa fuera toda brujería, hechicería, cartomancia, purería, todo rito ancestral, todo rito diabólico, todo rito de cualquier tipo sea anulado, sea cancelado, sea destruido, toda fortaleza idolátrica, toda maldición generacional, todo aquello que no conviene a Honduras sea eliminado y cancelado. Oramos, Señor, para que elimines y canceles toda violencia, toda muerte, todo espíritu de muerte que anda rondando por delincuencia, por violencia, por cualquier tipo. Bendice Honduras. No permita, Señor, ya masacres. No permita, Señor, más muerte. En el nombre de Cristo Jesús, toma control, ten piedad, ten misericordia de Honduras, ten misericordia. Rogamos por tiempos mejores para nuestra nación. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a vivir en nuestra ciudad quieta y reposadamente. Ayúdanos a vivir en Honduras quieta y reposadamente. Gracias, Jesús, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, glorificamos y exaltamos, Señor, tu bello nombre. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Estaremos mañana. Estará con nosotros nuestra hermana Mayra Escoto en nuestro viernes con nuestra hermana Mayra. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaremos mañana. Bueno, me retiro. No está el productor, pero yo tengo otra asignación personal y tengo que retirarla. Esperamos que Ángel pueda venir pronto, si no van a quedar solos en el set. Quiero saludar a nuestro hermano y amigo en su taxi, a Joel Figueroa. Saludo también a Mando, a nuestro hermano Giovanni, a nuestro hermano Javier, a don Ezequiel, a todos nuestros hermanos en Cristo que nos escuchan en su taxi. Que Dios les bendiga. A los que nos escuchan en su casa y nos ven en su casa, que Dios les bendiga. Tiempos mejores vendrán para su vida. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición total y completa de Dios para cada uno de ustedes. Saludo también a nuestra hermana Carmen Menocal en Delicias Menocal. Recuerde, coma rico, coma sabroso en Delicias Menocal. Y un saludo a todos los que nos escuchan en Autorepuestos Escoto. Venga, visítenos y compre lo mejor en repuestos para su vehículo de cualquier marca, solo en Autorepuestos Escoto. Venga, porque también tenemos un lugar para su casa y que pueda comprar todo lo que usted necesita en ferretería, aquí mismo en Autorepuestos Escoto. Un saludo a todos los que nos escuchan en Taller de Mecánica Morris. Usted puede llevar su carro allí y se lo reparan al instante. El mejor servicio automotriz en mecánica es servicio de automotriz Morris, aquí enfrente del desvío al aeropuerto. Ahí lo atenderán de la mejor manera. Bueno, hermanos, me voy porque me voy. Que Dios les bendiga. Estaremos mañana con la hermana Mayra. El set queda solo, pero tengo una asignación personal.